palabras, quiero invitarles que abran su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 7. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 13 hasta el verso 20. Así es de que damos gracias a Dios en esta hora, porque ya estamos aquí en estos momentos para adorar. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 20, lee así. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hermosa hora ahí. Damos gracias a Dios porque este día, esta tarde, hemos venido con ese solo objetivo, hermano, adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema del cual quiero hablar en esta hora, hermano, es: hay dos caminos. El tema del cual quiero hablarle en estos momentos: hay dos caminos. Estuve hablando, hermano, el domingo del vestido de bodas. Y estaba hablando, le estaba diciendo que la iglesia es la novia de Cristo. Y es maravilloso, hermano, usted nomás analice y medite. Que un día, no muy lejano, un día, las bodas más hermosas y más maravillosas serán en el lugar celestial, las bodas del Cordero. Serán las bodas más hermosas y más maravillosas que jamás hemos visto en esta tierra. Un día, hermano, esa es nuestra esperanza y nuestra fe, que un día se celebrarán las bodas más maravillosas del Cordero. Porque dice la palabra de Dios que Cristo viene por una iglesia pura y sin manchas. Esto es maravilloso, iglesia. Por eso, hermano, usted y yo como iglesia somos responsables por no manchar esas vestiduras de bodas. Porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Estuve hablando de esa responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y ahora sigo hablando de esta responsabilidad, hermano, como iglesia. Que nosotros tenemos parte de responsabilidad. Usted y yo somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero Dios ha dado a cada uno de nosotros, nos ha capacitado, ha dado intelecto para que cada uno de nosotros seamos responsables por caminar en santidad y en obediencia en esta tierra hasta cuando Él venga por su iglesia o Él nos llame. Y en esta hora precisamente quiero hablar de estos dos caminos. Importante que usted y yo, como siempre, dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas y podamos meditar en esta palabra y salir convencidos que es Dios el que está hablando a su vida y a mi vida. Dos puertas habla de decisiones. Mire, hermano, la puerta habla de decisiones. Usted va a tomar decisiones para ir por esa puerta, angosta o ancha. Dos caminos habla de dirección. Usted y yo tenemos que tomar decisiones para entrar por esa puerta angosta y no caminar por el camino ancho y tomar una dirección para caminar en santidad y en obediencia
Tercero, 2 árboles. Habla de la conducta, de cómo usted y yo nos portamos en esta tierra. Los frutos, mis hijos, dijo Jesucristo, mis hijos los conoceréis. ¿Por qué? Por sus frutos. Hermano, y es importante que nosotros pues meditemos en esta hermosa hora, en esta palabra. Cuando hablamos, hermano, hablo de dos caminos. Está hablando del camino ancho. Que mucha gente va caminando por este camino ancho. El camino de perdición, el camino que lleva a la muerte. Tarde o temprano morirán. Irán derecho al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Pero también habla del camino angosto, donde aquellos hermanos y hermanas que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido justificados por la fe en Cristo, que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, caminamos en el camino angosto, porque somos nuevas criaturas. Hemos nacido de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y ahora somos nuevas personas. Y tenemos fruto del Espíritu Santo, el fruto de amor, de gozo. Hay amor, hay gozo y alegría en nuestras vidas. Por eso caminamos en este caminar diario, en esos frutos. Y tenemos misericordia y compasión de aquellos que están muriendo sin Cristo. Y por eso estamos aquí predicando. Y por eso estamos aquí predicando esta palabra, enseñando esta palabra. Porque tenemos familias, tenemos amigos, vecinos, familiares que no han entendido esta verdad, esta responsabilidad de caminar por fe en este caminar. Es un proceso en esta tierra. Nosotros somos peregrinos. Sabemos que aquí no vamos a vivir eternamente. Hay un destino, hay un lugar. Las 2 simientes que habla allí de la casa, hermano, el que edificó su casa en la arena o en la roca, esa casa, hermano, habla de 2 destinos. El destino que usted y yo hemos fundado en la roca que es Cristo Jesús. Estamos predestinados. Nuestro destino es con Cristo en el cielo por la eternidad. Esto es maravilloso cuando usted mira todo el capítulo 7 del versículo 13 en adelante hasta el 27. Usted se dará cuenta lo que está diciendo la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros, iglesia, estamos aquí estudiando esta palabra para meditar en ella, para entender qué es lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Nosotros, hermano, queremos caminar en el camino que lleva a la vida eterna. Este camino es el camino angosto, del cual Cristo nos habla y nos enseña. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que hemos entendido estas verdades y que estamos caminando por ese camino angosto. Aunque son pocos, son la minoría. Pero gloria a Dios por eso, porque estamos esforzándonos en caminar en este caminar diario. En primer lugar, escuche, iglesia, en primer lugar, quiero que usted note en esta hora, en primer lugar, ¿quiénes son los muchos? ¿Quiénes son los muchos? Los muchos son aquellos que van caminando en el camino angosto, que no les interesa nada, que dicen, esta es mi vida y así quiero vivir, ¿y qué? A mí no me interesa de lo que me está diciendo. Esos son los muchos que van caminando en el camino ancho. Aquellos que se les ha predicado la palabra, el evangelio de Cristo. Y que muchos han aceptado a Cristo en su corazón. Escuche bien, iglesia.
Es importante que usted y yo entendamos. Le quiero enseñar quiénes son los muchos. Los muchos son aquellos, otra vez se lo repito, los muchos son aquellos que van caminando por el camino ancho, que los lleva derechamente a una muerte segura, al lago de fuego por la eternidad, al infierno. Son aquellos que han escuchado el Evangelio, que les hemos predicado el Evangelio, que en una ocasión levantaron su mano por emoción y querían recibir a Cristo en su corazón. Pero cuando vinieron las pruebas, las luchas, le dieron la espalda a Cristo y salieron. Esos son los muchos. Los que no tenían, los que no lo hicieron, la decisión que hicieron por Cristo, no la hicieron de corazón. La hicieron quizá por una emoción o quizá porque tenían un problema y alguien oró por ellos o el pastor. No todo, iglesia. En el verso 21 y 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces usted y yo tenemos que analizar cuidadosamente. Le estoy hablando en primer lugar quiénes son los muchos para que usted y yo entendamos esta gran verdad. Hay mucha gente que recibe a Cristo en su corazón. Pero dice la palabra de Dios, mis hijos los conoceréis. ¿Por qué? Por sus frutos. El fruto del Espíritu Santo da evidencias. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando tiene frutos, da evidencia que es un verdadero hijo de Dios, porque esa persona lo recibió de corazón. La decisión que hizo por Cristo fue de corazón. Mire, hermano, no solamente, hermano, hay muchas personas, hermano, que piensan que porque levantaron las manos, porque aceptaron a Cristo, porque en su casa oraron, alguien oró, creen que ya son salvos. Eso no quiere decir que son salvos. Hay muchas personas, mucha cantidad, miles, millones de gente que les gusta escuchar el Evangelio, que quieren que hagan oración por ellos para recibir a Cristo, pero lo reciben de labios solamente, de dientes para afuera, como decimos. Esos son los muchos, porque por dentro no había nada. Mire, hermano, y hay otras personas que ni siquiera oran, ponen manos por él, que recibe a Cristo cuando escuchó una palabra, pero el corazón, hermano, recibió a Cristo, reconoció que era pecador ante la santidad de Dios. El Espíritu Santo rasgó su vida y reconoció que era un pecador y se arrepintió, y no hubo nadie que estuviera allí para poner manos, orar. Estas personas lo recibieron de corazón y dan evidencia, dan testimonio que Cristo vive en su corazón, porque han tenido un arrepentimiento, hermano, de 180 grados, un cambio de mentalidad. Hay un cambio en su vida y ya son diferentes. Esas personas han sido regeneradas, han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu Santo, han nacido de Dios, porque lo hicieron del corazón. Y va a ver los frutos de esas personas. Yo no estoy aquí para decirle quién es salvo y quién no. Eso no me corresponde a mí. Pero la palabra de Dios dice que mis hijos los conoceréis por sus frutos. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, da evidencia que es un verdadero hijo de Dios. Entonces, hermano, recuerde que estoy hablando quiénes son los muchos. Así como le dije, hermano, que no le iba a decir si un familiar de mi familia o de la familia de mi Jani. Es una realidad, hermano. Me dijo esta verdad y nunca se me olvida. Y es una verdad. Y me dijo una verdad. Porque hay que entender, hermano. Hay que reconocer. Nosotros no podemos hacer más nada. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, brother? Usted me está diciendo una gran verdad. Usted me está diciendo
tocante la Biblia una verdad. Y yo sé que es verdad, porque yo también leo la Biblia y conozco, es una verdad. Pero ¿sabe qué? Yo me voy a morir en la religión de mi mamá. Ya le dije, en este macho me subo y aunque me tumbe y qué. Y yo por dentro dije, que el Señor te reprenda, que Dios sea el Espíritu Santo de Dios, que te dé sabiduría y te ilumine para que entiendas esta verdad. Esos son los muchos de los que dicen, yo conozco la Biblia, conozco lo que dice, pero no quieren aceptar a Cristo de corazón. Esos son los muchos, iglesia. Hay muchas personas que dicen que conocen la palabra de Dios, pero no la aplican a su vida. Esos son los muchos. En una ocasión, le estoy dando ejemplos, en una ocasión me dijo una hermana, ¿sabe qué, bro? ¿Sabe qué, hermano? Es que no vas a la iglesia, pero yo aquí le predico a mi esposo, cada rato le estoy predicando. Ay, Señor Dios, perdón. Hermano, ¿qué vas a predicar cuando no te congregas a una iglesia, cuando nunca vienes a una iglesia? ¿Qué es lo que vas a predicar? ¿Qué es lo que vas a estar predicando? Esto se predica con la palabra, hermano, con hechos. Tú vas a vivir lo que predicas, vas a tratar de vivir lo mejor que puedas. ¿Cómo vas a predicar en la palabra si ni siquiera te acercas a la iglesia? Esos son los muchos, iglesia. Estamos hablando quiénes son los muchos. Y así hay muchos cristianos que piensan que son salvos, pero están engañados por el mismo diablo. ¿Cómo tú crees, iglesia, que alguien va a estar predicando? ¿Qué predicas? Puras burradas. Mis hijos los conoceréis por sus frutos. Vas a dar frutos, vas a dar evidencia. No dice el Salmo 30. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Hay gozo cuando vienes a la casa de Dios. Sus frutos, vas a tener evidencia que tú quieres estar en los negocios de papá. Que quieres estar en la casa de Dios. Jesucristo le da 12 años, le dijo a María, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre yo debo estar? ¿Dónde son los negocios de mi Padre? En Leche Vivo, en Walmart. No, en la casa de Dios. Jesucristo dijo, la casa de mi Padre, casa de oración es. Los negocios de mi Padre Celestial es su casa. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Esto es, hermano, vas a dar evidencia. Una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, verdaderamente da evidencia, da fruto de evidencia. El fruto del Espíritu Santo va a dar evidencia que ese o esa mujer son hijos de Dios. Porque caminan en santidad y en obediencia. Buscan de todo corazón agradar a Dios. Quieren estar donde están los hermanos reunidos. Esto es lo que Dios quiere. Hermano, los muchos son aquellos criticones que tienen espíritu de crítica, que se lo llevan criticando a todo el mundo. Oh, ese no sabe Biblia. Yo lo hago mejor que él. Yo no sé por qué pone hermanas allá a predicar. Yo no sé por qué pone a esos hermanos ahí. Tienen espíritu de crítica. Esos son los muchos. Son orgullosos, son vanidosos. Ellos piensan que son los mejores. Ellos piensan que son los únicos que saben. Son los sabenlos todos. Se creen como hermano, VIP. Se creen los únicos. Se creen, hermano. Y eso, hermano, me recuerda hace muchos años. Tenía el jefe, hermano, andaba trabajando. Se lo ilustro nomás para que arroje más luz a su vida. ¿Por qué estoy hablando de los muchos? Esa persona, llega una persona allí a trabajar de esas muchas personas criticonas que se las iban diciendo que yo soy mejor, que yo puedo, que yo sé más que este y más que el otro, que tú la traes y yo la traigo. Es triste, pero es una realidad. Y le dijo, no, es que yo sé, yo soy maestro, yo soy un maestro allá para hacer esto. Entonces lo pusieron allí a trabajar, hermano. Un día, 2 días, al siguiente día el que lo estaba observando nomás. Y le dice, como era güero, hermano, y sabía poco español, usted dice que sabe, pero no sabe nada.
usted está diciendo que sabe, pero no sabe nada. Y le dijo al otro, ven, le enseñas a este. Y si no, me lo mandas a levantar piedras allá al camino. Así hay muchos que se creen que son mejores, que saben todo, son sábelo todos, pero no saben nada. Dicen que saben, pero no saben nada. Están más perdidos, andan confundiendo a todo el mundo porque no saben ni lo que. Esto se aplica, iglesia. Esto debe de aplicarse. Tiene el espíritu, hermano. Tiene el espíritu, hermano, de crítica, de andar criticando, de andar juzgando a todo el mundo, porque creen que ellos lo hacen mejor y no hay otro. Para ellos son los mejores. Esos son los muchos, porque se la llevan criticando o hablando de más, chismeando. Son comunicativos por esa razón. Recuerde que estoy hablando de los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Aquellas personas que piensan que son salvos, porque un día levantaron sus manos y recibieron a Cristo en su corazón. Eso no quiere decir que son salvos. ¿Está entendiendo, iglesia? No porque un día aceptaste a Cristo, levantaste tus manos por emoción o por un problema que traías con tu familia o lo que sea. Esto no es que seas salvo. Estoy hablando esto para que la iglesia entienda que hay muchos cristianos en esta tierra que están pensando que son salvos, pero no es así, porque no dan frutos, no dan evidencias que sean hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Esta es la razón, que hay muchos en la iglesia, que son muchos. Recuerde que le estoy hablando de los muchos, aquellos que van siguiendo el camino ancho. Los muchos son aquellas personas orgullosas que no saben perdonar, no saben amar, no quieren, hermano, reconocer que están mal. Cuando hacen un error, no quieren reconocer que hicieron ese error. Esos son los muchos. Se dicen cristianos. Eso no quiere decir, una vez más le digo, iglesia, una vez más le digo, esas personas no son salvas. ¿Por qué razón? No estoy aquí para decirle quién es salvo y quién no. Lo que estoy aquí para enseñarle que no es porque levante su mano y que acepte a Cristo. Que un día dijo que quería que oraran por usted, que quería aceptar a Cristo. Y otra vez ahí anda en el mundo. O le dice al hermano, oye, y el hermano Antano, ¿por qué no invita a su esposo? Es que no quiere venir, pastor. No quiere nada con Cristo. Pero si aceptó a Cristo, pues esos son de los muchos. Esas personas son de los muchos que hay, que piensan que son salvos, pero no quieren nada con Cristo, porque no tienen frutos. Es triste, pero es una gran verdad, iglesia, que nosotros tenemos que analizar. Todas aquellas personas, hermano, que piensan que son salvos, que no quieren nada con Cristo, no vienen a la iglesia, no están sirviendo al Señor. Y ellos piensan que son salvos. Es triste, pero es una realidad, iglesia. Mire, abra su Biblia. Aquellos que critican, usted y yo, hermano, no somos nadie para juzgar, criticar a nadie. Nosotros, hermanos, estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Estamos aquí para enseñarle quiénes son los muchos y por qué la palabra de Dios dice esto. Porque Cristo enseñó estas verdades para que la iglesia entendiera que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que no porque un día levantaron sus manos y pidieron que orara al pastor o al hermano o la hermana a recibir a Cristo. Eso no quiere decir que son salvos. Tiene que haber evidencia que verdaderamente eres un hijo de Dios. Y esto, el segundo punto, usted le voy a enseñar por qué razón la palabra de Dios me da la autorización para decirle esta verdad. Es la palabra de Dios, no lo que yo digo. Abra su Biblia allí, hermano, en Jeremías capítulo 17. Un día, hermano, todas aquellas personas que critican, que andan nomás hablando un día, el Señor va a tomar a cuenta. Lo que el hombre sembrara,
eso va a recoger. Por eso le dije, hermano, la iglesia es responsable. Tenemos una responsabilidad como iglesia, entender que somos responsables. Jeremías 17, versículo 10, lee así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová conozco quién es salvo y quién no. Yo Jehová escudriño la mente. Todos estos criticones que andan, que sé más que esto y lo otro, yo Jehová escudriño. Y yo pagaré a cada uno según las obras. ¿Está entendiendo, iglesia? Esos son de los muchos que piensan que porque un día levantaron sus manos para aceptar a Cristo en su corazón, piensan que son salvos, que no quieren nada con la iglesia de Cristo, que critican a la iglesia, que critican a los hermanos, que critican a los pastores. Un día, no muy lejano, dice Dios, yo escudriño la mente, un día pagaré a cada uno según sus obras. Abra su Biblia en Salmo 62. Salmo 62, versículo 12. Salmo 62, versículo 12, lee así: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Un día esas personas, hermano, los muchos que se la llevan criticando en las iglesias, levantando falsos, hablando de los hermanos, de las hermanas, que por qué tienen esto predicando, que yo sé más, que yo soy mejor que él, o por qué esto. Hermano, un día el Señor dice que pagará. Dice otra vez, leo el verso 12. Salmo 62, verso 12. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a sus obras. Hermano, es Dios. Cuando lo critiquen, cuando hablen de usted, hermano, déjenlo. Ore por ellos. Nosotros no podemos hacer nada, solamente orar. Nosotros no podemos cambiar nada. Aquella persona que me dijo, yo sé que tú me estás hablando de la Biblia, sé, porque también la sé. Yo no podía cambiar a nadie, no tengo el poder para cambiar a nadie. Pero sí, pongo en las manos al que todo lo puede, al que sí puede cambiar los corazones, solamente orar por esas personas, poner en las manos de Dios a esas personas. Que sea Dios el que cambie los corazones, nosotros no. Así de que, mi hermano, es importante que nosotros entendamos. ¿Y quiénes son los pocos? Ahora vamos a ver esto, hermano. Abra su mente y su corazón. Le enseñé quiénes son los muchos, porque muchas personas que se dicen cristianas, entre comillas, creen que son salvas y andan haciendo tontaje y media allá en el mundo, pisoteando el nombre de Cristo, la iglesia de Cristo, dando mal testimonio y dicen que son salvos, piensan que son salvos. Le estoy hablando, iglesia, para que entienda que no solamente estoy hablando a los pecadores que no quieren nada con Cristo, sino a iglesia, a gente que cree que son cristianos, pero que están muy lejos de ser hijos de Dios. Yo no estoy aquí para decirle quién es salvo y quién no es no. Pero el que es cristiano da evidencias de fruto del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo eso, iglesia? ¿Estamos entendiendo eso? Los que somos cristianos, hermanos, tenemos fruto del Espíritu Santo. Damos evidencia que estamos aquí en la casa de Dios. ¿Quiénes son los muchos? ¿Quiénes son los pocos? En segundo lugar, ¿quiénes son los pocos? Los que van por el camino angosto. Aquellos que han sido regenerados, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y ahora dan testimonio que viven para Cristo. Y dicen lo que dijo Pablo, Filipenses capítulo 2, 20. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora dan testimonio que Cristo vive en mí. Y ellos dan testimonio que verdaderamente hicieron un pacto con Dios, que verdaderamente aceptaron a Cristo en su corazón, que verdaderamente lo que hicieron ellos, abrieron su corazón, reconocieron que eran pecadores.
Y hubo un cambio radical en su mente. Ya no son las mismas personas. Ya no se visten igual. Cambió su mentalidad. Ya no hacen lo que hacían antes. Ya no andan en ese camino de perdición. Los muchos son aquellos que andan en vicios, andan en drogas. Ya no, esas personas ya no son esa clase de personas. Aquellos, hermano, los pocos son aquellos que han dejado la vida vieja y están caminando en la vida nueva y están dando frutos del Espíritu Santo de Dios. Evidencia que ahora son hijos de Dios y dan testimonio, no solamente a la iglesia donde andan, donde quiera que andan, dan testimonio que adoran un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Esos son los pocos. ¿Por qué los pocos, hermano? ¿Por qué los pocos? Son pocos. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué? Son muy pocos los que van caminando en el camino angosto. Van entrando por la puerta estrecha. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué van caminando por el camino angosto los pocos? Porque, hermano, abra su Biblia en Lucas, capítulo 9. Recuerde que le estoy hablando ahora quiénes son los pocos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lea así. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuche, hermano, ¿por qué los pocos van caminando por el camino angosto? Porque Jesucristo les dijo, todo aquel, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuche bien, hermano. La cruz habla de sacrificio. La persona que quiera seguir a Cristo debe sacrificar su vida. Debe dejar muchas cosas. ¿Está entendiendo, iglesia? Es importante que usted y yo entendamos por qué pocos vamos siguiendo. ¿Por qué pocos vamos por el camino angosto? ¿Por qué pocos estamos sirviendo al Señor? Porque la cruz habla de sacrificio. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz habla de sacrificio, habla de adoración en espíritu y en verdad, habla de servicio. La cruz, hermano, habla de sacrificio, habla de servicio. Tú vas a sacrificar muchas cosas para estar sirviendo a Cristo. Esto es importante, iglesia, que usted entienda. Esto es para la iglesia, para que usted y yo entendamos. Dios está hablando al corazón. La cruz, hermano, habla de sacrificio. Habla que nosotros somos siervos de Cristo y vamos a sacrificar muchas cosas por servir a mi Cristo. Muchos piensan que venir a los pies de Cristo es pizza que hay, no se va. No, mi hermano. Tienes que dejar muchas cosas para servir a mi Cristo. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Cristo. Vas a dejar ese mundo lleno de maldad, lleno de perversidad, lleno de drogas, lleno de maldad. Has cambiado, te has esforzado por caminar en un mundo nuevo. La cruz habla de sacrificio. Y es importante. ¿Por qué son pocos? Porque pocos son los que queremos pagar el precio. No todos quieren pagar el precio, iglesia, entendamos. No todos quieren pagar el precio. Es por eso que habla de sacrificio. La cruz habla de sacrificio. El sacrificio para adorar a Dios. Él quiere. Escuche bien, hermano. Esto es importante que nosotros meditemos. Dios quiere y anhela que aquellos que verdaderamente somos salvos por gracia, seamos sus servidores, seamos servidores, que verdaderamente sacrifiquemos las cosas por seguir a Cristo. Hay muchas personas que no quieren sacrificar nada.
quiere que todo nos caiga del cielo. Pero no es así, mi hermano. Nosotros debemos aprender aquí que estamos aquí para servir. Y hermano, eso es esforzarnos, sacrificar muchas cosas. No es solamente, hermano, decir, es que yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero hacer este ministerio, esto. Hermano, esto habla de sacrificio. La cruz habla de sacrificio. Vas a sacrificar cosas por amor a Cristo. Y aquellos, hermanos, que caminamos en el camino angosto, perseveramos. Somos personas que perseveramos porque no estamos solos. Escuche bien, iglesia. Cuando tú y yo, los hijos de Dios, aquellos que vamos por el camino angosto, aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, que somos seguidores de Cristo, en todas estas personas, hermano, perseveran. Porque no estás perseverando solo. Cristo está unido contigo. Cristo te ayuda a perseverar, hermano, hasta el final. Es importante, iglesia, que usted y yo entendamos. Mire, le dije que la cruz habla de sacrificio. Esto es lo que quiero que la iglesia se grabe. Perseverar hasta el fin. Aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha habido un cambio radical en su vida, que ahora vive para Cristo. Hermano, toda su vida está sirviendo al Señor. Esos son aquellas personas, hermano, aquellos diáconos, aquellos pastores, aquellos hermanos, aquellas hermanas que supieron perseverar desde el día que aceptaron a Cristo en su corazón hasta el día que lo trajeron aquí en el cajón. A toda su vida sirvió a Cristo, perseveró, no solo. Cristo está con él. Ese día, esa persona, el predicador, el que está ahí, siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, pasa el gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré. Ese sí puede decir, gloria a Dios, porque el hermano, la hermanita, perseveró hasta el final. Denle honra y gloria a Dios. Estamos haciendo un culto maravilloso, celebrando. Estamos de testimonio que este hombre, esta hermana, dio testimonio hasta el final. Perseveró desde el día que aceptó a Cristo en su corazón hasta el día de su muerte. Como dijo Pablo, he peleado, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Hermano, esto es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Que los hermanos debemos perseverar. Aquellas personas que aceptamos a Cristo, perseveramos. Mire, hermano, rápidamente quiero decirle 2 pasajes bíblicos. Que usted, hermano, los hijos de Dios, aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios, que aceptamos de corazón a Cristo, perseveramos hasta el final. Vengan luchas, vengan pruebas, venga lo que venga. Usted y yo estamos firmes al pie del cañón, estamos allí porque estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviéndole al Señor. Cristo me llamó, me escogió para servir. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Abra su Biblia allí, hermano, en 2 de Juan. El que persevere hasta el final, hermano. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Va a decir, pues, ¿cuántos capítulos? Capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y tiene al Hijo. Y agréguele al Espíritu Santo, porque es el que le ilumina esta verdad. ¿Está entendiendo, iglesia? Cualquiera que se extraviara y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire, hermano, no porque me dijiste que levanté mi mano a aceptar a Cristo, no quiere decir que eso es salvo, sino aquellos que de corazón aceptaron a Cristo. Allí, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, lee así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Escuche, hermano, no por levantar la mano. Estoy hablando, hermano, no por levantar la mano. Quiere decir que ya eres salvo, que eres un cristiano que eres salvo. ¿Está entendiendo lo que estoy predicando, iglesia? ¿Está entendiendo quiénes son los muchos y quiénes son los pocos? Esto es importante, iglesia. Esto es importante que usted y yo entendamos. Porque hay muchas personas que dicen cristianos y ni siquiera los mira en las iglesias. Están dando un testimonio pésimo de su vida. Escuche bien, iglesia. Los que perseveran hasta el final. Porque Cristo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, hermano. El mismo Dios. El que pone el querer como el hacer. El que nos ayuda a perseverar. Va junto, va de la mano con nosotros. Por eso, hermano, dice aquí, se lo leo rápidamente. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Escuche lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Escuche, estoy hablando que no porque levantaste tu mano quiere decir, o que oraron por ti quiere decir que ya eres salvo, o que eres cristiano, porque muchos creen que son salvos y nunca los miras en una iglesia. Pero por ahí le preguntan, ¿usted es cristiano? Oh, sí, hermano. Oh, yo soy que conozco la palabra. Soy cristiano. Ah, pues ¿a qué iglesia va? No se tartamuda aquí. Hermano, soy cristiano. No, hermano, si le digo esto, hermano, es porque en el caminar diario que caminamos, conozco lo que estoy hablando y sé por qué lo estoy diciendo. Le estoy diciendo a la iglesia para que entendamos que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, ¿te acuerdas, Padre mío, que yo en tu nombre echaba fuera demonios? Que yo era diácono de la iglesia, el buen pastor. Que yo era maestro, que yo predicaba, que yo era el pastor. Que yo estaba sirviendo, que era del coro, que era líder ahí en el coro, le ayudaba al pastor a todo. ¿Te acuerdas, Señor, que yo era el que ayudaba al pastor, que era su mano derecha, que donde quiera andaba con él y le servía y le ayudaba? ¿Te acuerdas que yo en tu nombre hacía milagros, sanaba personas, ayudaba? Y aceptaron muchos a tu Hijo Jesucristo por lo que yo oraba. El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Esto es lo que dice Dios, no lo que digo yo. Como le digo, no todo el que confiesa que Cristo, acepta en Cristo su corazón, quiere decir que es salvo. Tiene que haber evidencias que verdaderamente eres un cristiano genuino, que hay un arrepentimiento en tu corazón, que hay un cambio radical en tu vida, que ahora eres nueva criatura, que ahora eres diferente, que das testimonio, que sirves al Señor, estás siempre sirviendo al Señor. Estos son los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios le bendiga, Dios les guarde